Sí, muchas gracias, Francisco. Bueno, el tema parece que es un poco largo, ojalá que me dé tiempo. Miren, los planetas, pues ya todo el mundo los conoce, son 10. Tradicionalmente se conocían 7. Eh, en unas pláticas anteriores, Miguel Aranda dio las dignidades y las debilidades de los planetas. Y bueno, para considerar a los planetas en la salud, hay que tomar en cuenta esto, por ejemplo. Los planetas en exaltación o en domicilio no nos causan problemas a nivel de salud, pero cuando están en exilio o en caída sí nos generan problemas. Y no nada más eso, también cuando un planeta está retrógrado, también cuando un planeta tiene un mal aspecto con otro planeta, y sobre todo si el aspecto con otro planeta es incompatible. Vamos a llamar, sus naturalezas son diferentes. Entonces también nos puede ocasionar problemas de salud. Y bueno, la religión pues normalmente catalogó a través de los pecados la debilidad de estos planetas. Por ejemplo, el Sol, su pecado es el orgullo, la Luna la pereza, Mercurio la envidia, Venus la lujuria, Marte la ira, Júpiter la gula y Saturno la avaricia, que no son más que malas configuraciones, mala integración de la energía del planeta. Genera problemas. Ahora, ¿por qué puede darse un problema de salud? Pues todo el problema de la salud empieza en la mente. Posteriormente se va al terreno emocional. Finalmente el cuerpo físico es el que paga los platos rotos, porque ahí es donde se manifiesta todo. Si lo vemos también a través del cuento de Blancanieves, están los 7 enanos, que todo el mundo, yo me imagino que se sabe el cuento de Blancanieves, ¿verdad? Y si no, pues ya está actualizado, ya cambiaron creo que los enanos. Y bueno, Doc es el jefe que representa la autoridad del sol. Dormilón pues es la luna, pues queda clarísimo. Tontín, Mercurio, que no tiene a Tontín, sino es muy listín. Tímido, que tiene que ver con la cuestión de Venus. Gruñón, con la energía de Marte. Happy o feliz, con Júpiter. Y estornudo con Saturno, que precisamente que origina la enfermedad. Y todo esto pues le sirven a Blancanieves, Blanca y luego Nieves, parece que está muy rebuscado el nombre, pero si lo entendemos que Blanca y Nieves se refiere al alma. Entonces los planetas apoyan al trabajo del alma. ¿Para qué? Pues debido a que la enfermedad también es una cuestión de experiencias y así se va formando nuestra conciencia. Entonces de alguna forma pues estos planetas, por lo menos los 7 tradicionales, apoyan el trabajo del alma. Y bueno, pues también en contraparte, si hay pecados capitales, también hay su contraparte, que es, por ejemplo, la soberbia, que es del sol, con la humildad, cosa que parece muy lejano, ¿verdad? La avaricia de Saturno tiene que ver con la generosidad. Cuando la persona regida por Saturno sea muy agarrada, pues simplemente pasarse a la contraparte, que es la generosidad. La lujuria, que es de Venus, con la castidad. Bueno, en tiempos modernos creo que eso está en chino, ¿verdad? La ira, que es de Marte, contra la paciencia. Paciencia, tolerancia, que es el trabajo precisamente de Marte. La gula con Júpiter a través de la templanza. La envidia, que es de Mercurio, a través de la caridad. Y la pereza, finalmente, que es de la luna a través de la diligencia. Entonces, como ven, pues la iglesia de alguna manera tenía su contraparte para este trabajo a nivel de los 7 planetas tradicionales. Al nacer, bueno, también esto es algo de psicología. Al nacer perdemos la unidad y creamos un vacío primordial y buscamos algo para llenar ese vacío a través de religión, filosofía, actividades, trabajo, etcétera. Muchas actividades que hacemos precisamente para llenar ese vacío. Y tenemos miedo de perderlo y al hacerlo perdemos la cosa que nos llena el vacío o la actividad que nos llena el vacío. Y se crean 3 tipos de miedo: de no obtener algo que llene el vacío, de perder algo que hemos logrado y cuando ya se pierde. Entonces rondamos bajo estos 3 miedos y bueno, esto da pie a que vivimos una fantasía de la separatividad. El apego, que es el aspecto mental, nos lleva al miedo. El miedo nos lleva a emociones destructivas, que es lo emocional. Esto genera una tensión y un enorme estrés y esto va a crear dolencias constantes,
que le llamamos enfermedades, y esto se va a manifestar a nivel físico. La otra opción es de esta tensión que produce estrés, es luchar o defenderse o irse a la fuga. Pero si se va al aspecto físico, las enfermedades otra vez va a reforzar la fantasía de la separatividad. Entonces se tiene que atacar desde el nivel mental, que es ahí donde se genera. Y esto pues tenemos una técnica que es precisamente la meditación para trabajar el nivel mental. Porque si uno trabaja el nivel físico, pues con fármacos nunca le va a solucionar el problema. Hay que ir a lo mental para que no se manifieste en lo emocional y a nivel físico. Entonces hay casas de salud. Bueno, más bien los planetas pueden estar débiles por las razones que les mencioné, pero aun cuando estén débiles, no produce dolencias o problemas de salud, solamente cuando están en determinadas casas de la carta natal. Por ejemplo, la casa 1 tiene que ver con nuestra resistencia física, tiene que ver con la vitalidad. Entonces, depende qué ascendentes tengamos y qué planetas estén en la casa 1 va a determinar nuestra resistencia orgánica hacia las enfermedades. Y su contraparte, la casa 7, que en menor medida. Recordemos que las casas son ejes. Y si se afecta a una casa, su contraria también, entonces la 7 también hay que verla en relación a la salud. Otra es la casa 12, que nos habla de las enfermedades crónicas. La casa 6, que son las enfermedades pasajeras y tiene que ver con cuestiones de hábitos o cuestiones de preocupaciones del trabajo. Y la casa 8, que tiene que ver con cirugías y estados de crisis. Crisis ahora sí que de crecimiento. Entonces, la casa sexta, perdón, es la casa de la enfermedad y muy frecuente nos ofrece la solución del estado de un paciente. Por lo tanto, debemos primeramente observar quién rige esa casa para ver qué nos indica el regente en el signo y en la casa en que esté colocado y cuál es la naturaleza del signo y cuál es la parte del cuerpo regida por él. Todos los planetas tienen una regencia sobre nuestro cuerpo. Ahorita lo vamos a ver sus regencias y vamos a ver su patología y vamos a ver los bloqueos que implica Saturno y finalmente les voy a poner 42 aforismos, ojalá y que nos dé tiempo de terminar esos 42 aforismos que son importantes para la cuestión de la salud. Entonces, a continuación debemos ver los planetas que aspectan al regente de esta casa de enfermedad. Ejemplo, les voy a poner una carta. Esta es una carta de una mujer. Si ustedes observan la casa 6, vamos a observar la casa 6. La casa 6 está en el signo de Libra, empieza en el signo de Libra. Por lo tanto, la tendencia a padecimientos, eso no quiere decir que suceda, pero puede suceder. No puede suceder siempre y cuando pues haya buenos hábitos, la cultura, las emociones, la genética, todo eso influye. Y también el no vicios, puede que no se dé. Entonces, aquí ya de antemano nos habla de una tendencia a la cuestión de los uréteres, las vías urinarias, los riñones, etcétera. Y además adentro está Escorpio, por lo tanto nos predispone a cirugía. Y está Saturno, también nos predispone a una tendencia de una cirugía posiblemente en los órganos femeninos. Ahora, vemos por ejemplo que está entrando Neptuno. Y Neptuno es un factor de alteración a nivel genético, pero también a nivel de confusión y de distorsión de diagnósticos. Entonces tiene una cuadratura con Júpiter. Esto nos indica que esta persona tiene predisposición a infectarse de virus, y en este caso el COVID. Y realmente le dio COVID. Ya va saliendo, afortunadamente, ya va de salida. Pero bueno, lo importante aquí es ver por qué se genera esa enfermedad. Está Saturno en una cuadratura con el Sol. El Sol está en Acuario. Entonces, esta conexión con el Sol en Acuario nos habla de una mala circulación de la sangre, de problemas de circulación y posiblemente problemas en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque Saturno rige toda la cuestión del esqueleto, principalmente la columna, y el Sol rige la espalda y rige la columna vertebral. Por lo tanto, pero bueno, podemos decir, pues, los planetas son los que tienen la culpa, pues no. ¿Por qué se dan las enfermedades? Bueno, y desafortunadamente sí, todo esto que les estoy mencionando se ha dado en esta persona.
¿Por qué se da? Para eso vamos a poner la figura de Saturno como el padre, el Sol como el padre. Aquí nos habla una mala relación con el padre. Nos habla de una relación conflictiva, tensa, estresante. Entonces, esta manera, si no se arregla, si no se integra, si no se soluciona esta tensión con el padre, posiblemente se sigan manifestando estas enfermedades. Ahora, ¿qué otras cosas les iba a decir? Pueden participar si gustan, pueden complementar, pueden aportar algo que ustedes vean y que yo no lo vea. Y bueno, pues este es un ejemplo de nada más todo lo que puede haber con planetas, con el regente, en este caso, perdón, tenemos que irnos con el regente, los regentes. Por ejemplo, si la casa 6 está en Libra, yo tengo que ir con mi regente. ¿Quién es el regente? Pues Venus. Y Venus está en Capricornio. Por lo tanto, y en una casa de salud. Entonces aquí es posible que sí se manifieste. Y aquí otra vez problemas en las rodillas, problemas del sistema articular. Y además está conectado con otra casa de salud, que es la casa 1. Todo esto que les estoy diciendo se ha dado. Y ahora vemos, por ejemplo, quién es el otro regente. Está un signo interceptado en la casa 6, está Escorpio, por lo tanto su regente es Marte. Y Marte está en quincuncio con Saturno. Cuando está en quincuncio es más probable que se dé en el terreno de la salud. Por lo tanto, aquí nos habla de posible anemia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esa anemia? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que manifestar esa anemia? Anemia sabemos que es falta de glóbulos rojos, falta de oxigenación de la sangre. ¿Por qué se da eso? Pues el mismo problema. La figura de Marte es la figura del padre. Saturno tiene que ver también con la figura del padre. Y aquí nos vemos entonces que el padre, otra vez la tensión, una persona autoritaria, impositiva, grosera, con malas palabras, todo esto impacta, todo esto impacta. Nuestro nivel ahora sí que nuestro nivel de... La casa 6 tiene que ver con la relación, sabemos que ahí está Virgo en el zodiaco natural y está Mercurio, por lo tanto Mercurio nos habla de la relación mente-cuerpo. Por eso es tan importante la casa 6, en esa relación mente-cuerpo. Entonces observen que también pues de aquí se disparan no nada más la cuadratura con Marte, sino también con Mercurio. Este puede dar problemas a nivel hormonal. Además, Mercurio está retrógrado. Y dijimos al inicio que un planeta retrógrado podría tener una debilidad y sobre todo si está conectado con casas de salud. Entonces, en este caso, hay desequilibrio hormonal y sí lo hay. Bueno, paso a la siguiente carta. No sé si tengan algún comentario, alguna aportación o algo que expresar, si no. Maestro, ahí Venus en casa 8 también podría dar problemas de órganos sexuales, Sí, así es. órganos femeninos. Sí, así es. Sí, totalmente. Sí, sobre todo los ovarios. Venus rige los ovarios. Venus rige, es como si estuviera una relación con Saturno. Venus rige las mamas, en este caso porque es mujer. Venus rige la piel y todo, y además rige las venas. O sea, puede tender a varicosis, por ejemplo. El Entonces, aparato circulatorio también, porque por los dos Venus con Libre con Tauro. ok, ¿dónde está Tauro? No es. Bueno, ya aquí nos iríamos a la casa doceava, que es la casa de las enfermedades crónicas. Y miren, la casa doceava está en Aries y su regente es Marte. Y aquí nos habla de la misma problemática, porque es el mismo regente Marte que está conectado. Ahora, aquí en Escorpio, nada más vi a su regente Marte. Para mí es regente. Para mí el corregente es Plutón. En base a la experiencia que yo tengo, yo lo considero a Plutón como corregente y vean otra cuadratura con Plutón. Entonces aquí nos habla de tendencia de poder, de manipulación, de control con uno de los progenitores. Entonces lo que les quiero decir es que, por ejemplo, las enfermedades se dan por cuestiones emocionales y por cuestiones mentales. Se dan por cuestiones de conflictos que no han sido resueltos. La casa 6 también tiene que ver con cosas relacionadas con los hermanos. Si se dan cuenta, los hermanos, la casa 3, si era 1, 2, 3, 4, podría ser, digamos, la 4, digamos,
la parte íntima de un hermano. Y por ejemplo, aquí está Saturno, entonces a veces puede ser mala relación también con los hermanos. Entonces eso produciría un desequilibrio en nuestra salud. Profesor, y también, perdón, yo Sí, soy la de la adelante. carta, y Libra, digo, la casa 5 con Libra y Neptuno, también Libra rige los riñones, y ya Sí, ahorita precisamente estoy en observación, porque parece ser que hay algo por ahí con los riñones que nunca me habían dicho, pero que ahorita se está dando. Y el falso diagnóstico que a veces me hacen. exacto. Aquí con Neptuno indica un falso diagnóstico, pero Ujú. también implica intoxicación, que le den medicamento equivocado. Y esto produce alteración la salud. O sea, si realmente no era una cosa, entonces sí va a tener ese padecimiento porque le dieron el medicamento equivocado. Entonces hay que tener cuidado con esos falsos diagnósticos, simplemente por estar Neptuno. Neptuno rige Disculpe, todos los virus. Sí, ahí adelante. Neptuno viene siendo confusión, por eso se confunde, da el medicamento. Así es, exactamente. Así es. Ok. Pero además está la cuadratura con Júpiter. Júpiter tiende a expandir. Entonces, si Neptuno tiende a esto, por ejemplo, que rige virus, Júpiter lo expande. Además, Júpiter está retrógrado, al igual que Urano, porque tiene las cuadraturas con Urano y con Júpiter. Entonces, esto tiende a expandir. Ahora, Libra no está en la casa 5, está en la 6. La casa 5 está Virgo. Sí. Entonces, esto también nos habla de cuestiones, por ejemplo, la casa 5 tiene que ver con las cuestiones de enfermedades de la mujer. Y bueno, pues ahí ya también estaríamos checando y vean, Mercurio, que es el regente de la casa 5, tiene cuadratura con Saturno. Entonces, si se dan cuenta, ahora en tiempos de COVID, todos podemos saber si tenemos predisposición a infectarnos de COVID. Todos es muy fácil. Sabiendo astrología, cualquiera puede checar su carta natal. Bueno, no sé si tenga algo que más agregar, Angelina. Angelina es la dueña de esta carta, nada más que yo la quité bueno, Es- pero porque bueno, ya es de su decisión que ella pues, quiera manifestar algo de esta carta. Ajá. Sí, adelante. pues ahorita, pues oyendo todo lo que me está diciendo, la verdad es que sí, 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 todas las cosas han salido ciertas. Es mi primer curso que tomo con el profesor Cecilio y estoy maravillada de tantas cosas que salen allí y efectivamente tengo problemas de columna, tuve una muy mala relación con mi padre, desgraciadamente pues él ya está en otro lado, pero siempre fue una muy mala relación. Él utilizaba muchas palabras ofensivas, siempre las utilizó desde que éramos muy pequeñitas, entonces se queda esa parte en la memoria muy latente, y obviamente pues a veces uno no quiere eso para sus propios hijos, pero así como está la carta y como me la ha descifrado ahorita, así ha pasado en mi vida. Obviamente soy una persona con mucha fortaleza, mucha vitalidad, supongo que por Aries, Marte en Aries, Ujú. el Sol en mi signo, Plutón abajo en el bajo cielo, pero sí, verdaderamente me han pasado todas esas cosas, profesor. Muchas gracias. No, al contrario, pero vean, por ejemplo, va saliendo del COVID, pero sin embargo, Sí, la expectación que tiene con Saturno tiene dos trinos. Esto nos habla de buenas salidas y además con la luna. Entonces, esto hace que la infección no sea tan extrema. Y bien por eso, porque si no, pues ya cuántos casos no hemos visto de muy crónicos de esta enfermedad. sí. Bueno, Sí, gracias, quedan muchas Ángel. secuelas, ¿eh? Cuídense Ah, porque sí quedan muchas secuelas. híjole, Muchas desgraciadamente. gracias. Este es Profesor, un... Sí, disculpe, ahí también, por ejemplo, está una oposición de Plutón con el Sol, casi en el claro. medio cielo, y Mercurio, y aparte un quincuncio parece que con Júpiter, No, no, no hay ¿no? quincuncio. No hay quincuncio. Ah, No hay ok, estoy quincuncio. viendo. Plutón no hay quincuncio. Aquí, Ajá, aquí nos habla de resentimiento. ah, ok. Resentimiento con el Ujú. padre y por lo tanto con la autoridad, resentimiento con hermanos. Y bueno, falta mucho más. Esto es algo muy simple, muy superficial lo que les estoy
interpretando, hay más cosas de profundidad, hay más cosas del por qué se da la cuestión de la salud. Pero bueno, ya esto lo vemos en los cursos, ya analizamos a más detalle una carta, sobre todo en cursos de interpretación. Bueno, esta es otra carta, esta es de una persona en su retorno solar, también le dio COVID, va saliendo también del COVID. Y bueno, pues como ahorita está de moda el COVID, observen que esta configuración que ha traído en jaque a todo el mundo, Saturno, Plutón y Júpiter cae en la casa 6 y la casa 6 cae en Capricornio. Entonces, pero ¿por qué aquí no está Neptuno? ¿Por qué no está Júpiter como en la carta anterior? Pues sí lo está, porque está Neptuno en la casa 8, que es una casa de crisis, es una casa de cirugías y es una casa de muerte. Está Neptuno en Piscis. Esto es como si fuera una correlación entre Neptuno y Júpiter. Y considerando que si yo interpreto a Neptuno, yo digo, Neptuno está en Piscis, ¿quién es el regente? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que supedita a este planeta? Pues es tanto Júpiter como Neptuno. Y Júpiter precisamente tiene esa conexión con Plutón. Plutón tiene que ver con toda la plantilla genética, con la réplica de proteínas, con todo lo que tiene que ver con la célula. Y tiene que ver con la vida es el sol. Entonces, estas cuadraturas pues hacen que baje la vitalidad, sobre todo que el sol, la persona es Libra, el sol ya está débil aquí. Con estas cuadraturas hace que se disminuya esa vitalidad todavía aún más y esto da tendencia precisamente al COVID. Entonces, otra forma de, pues afortunadamente ya va de salida, pero hay otro acontecimiento que marcó también su decaída precisamente en la enfermedad. Iba saliendo y recayó, otra vez ya saliendo, pero bueno, eso no es el caso, eso no tiene que ver con salud. Lo que quiero mostrar es cómo la importancia de la casa 6, la casa 12, la casa 8 y la casa 1 y por último la casa 7 tienen mucho que ver. Pero bueno, si no me llevaré el tiempo expresando todo esto. Entonces, les voy a dar la relación que hay de los órganos con los planetas, para que ustedes más o menos, no se los van a aprender, pero por lo menos tengan una idea qué rige en nuestro cuerpo en cada planeta. Por ejemplo, el Sol rige la vitalidad, el corazón, las arterias, la vista del ojo derecho, la frente, la vitalidad, aquí lo repetí, vitalidad, perdón, la espalda y el vaso como sistema inmunológico, la espalda porque es centro y eje, el corazón igual porque es centro y eje, al igual que lo es el Sol de nuestro sistema solar. La luna tiene que ver con el inconsciente, el estómago, todos los órganos de la digestión, la linfa, sistema de protección, los órganos femeninos internos, la matriz, los fluidos, la vista del ojo izquierdo, el sistema nervioso gran simpático, tiene que ver con eliminación, menstruación, el busto, los pechos, esófago, útero, ovarios, vasos linfáticos, fluido sinovial, quilo y cubiertas de los nervios. Entonces, dense cuenta que si una luna está en casa 6 o en casa 8 o en casa 12, con casa 1 y está mal aspectado, entonces va a haber problemas con estos órganos. Mercurio tiene que ver con el sistema nervioso, tanto cerebroespinal como periférico, el cerebro, la lengua, la laringe, los brazos, las manos, los intestinos, los nervios, la respiración, la locomoción, el movimiento, los pulmones, la razón, la palabra, los medios de expresión, los bronquios, la circulación pulmonar, la glándula tiroides, hemisferio cerebral izquierdo, nervios sensorios, fluido vital de los nervios, cuerdas vocales, orejas, vista, lengua, todos los sentidos de percepción, la respiración. Vemos con el COVID, por ejemplo, se pierde este gusto, se pierde el contacto con Mercurio y Mercurio afecta a los pulmones y afecta la inflamación de los bronquios. Entonces es un planeta ahorita muy importante en esta pandemia. Y entonces se pierde el sentido de la percepción también. Entonces, tanto sistema respiratorio, pero también Mercurio rige el sistema bioeléctrico del cuerpo, que es la comunicación a través de los nervios, y el sistema bioquímico a través del sistema hormonal. Entonces, muchos desequilibrios que hay a nivel hormonal se deben a este planeta. Entonces, hay que checar la carta cómo está Mercurio. ¿Y qué hacer? Que sobre todo lo importante. Vamos con Venus. Venus rige el sistema de sensualidad y la generación femenina, los ovarios, los pechos, además de la luna, la agudeza sensorial, el tacto, la circulación de la sangre venosa, la garganta, la carnación o la tez, la cabellera, la sangre venosa, la garganta, el cuello, el sexo externo femenino, la sensibilidad táctil, sensualidad, el tacto, ovarios, bueno, ovarios aquí lo repetí, riñones y la glándula timos. La glándula timos por la
cercanía con las mamas, entonces por eso también se ve influenciado, y también las venas, la obstrucción de la circulación venosa que da las varices, que en la mujer es más pronunciado que en el hombre. Marte tiene que ver con el sistema muscular y viril, los órganos sexuales externos, la bilis, el sistema piloso, la fuerza física, la nariz, la tendencia a tener fiebres, heridas, quemaduras, pero también la posibilidad de operaciones. Si Marte está mal aspectado en casa 6, sobre todo en casa 8, hay una tendencia a operación. La fibrina de la sangre, los glóbulos rojos, la fuerza muscular, el hierro de la sangre, la energía, la cabeza, el colorante de la sangre, los nervios motores, los movimientos musculares, el cuerpo de deseo, suprarrenales, que están aquí arriba de los riñones, la fibrina de la sangre. Todo esto rige Marte. Como ven, pues es muy amplio su campo de cada planeta. Júpiter rige la circulación arterial de la sangre, el hígado, el olfato, circulación, semen, olfato, glucógeno, disposición de las grasas, además de las caderas, además del nervio ciático. Y las caderas, además las caderas o la región sacroiliaca, toda la cuestión de la pelvis y el nervio ciático, que es todo un sistema. Y Saturno rige los huesos, los dientes, la piel, el vaso, el sentido del oído, las insuficiencias, la parálisis, las disminuciones de los movimientos funcionales, acarrea la vejez, provoca las caídas y fracturas, osamenta, cartílagos, bilis, sales minerales, calcio, rige también el oído, la vejiga, el nervio neumogástrico y todas las articulaciones y ligamentos. Entonces vean, aquí les puse el dibujo de las articulaciones, la dentadura y en general todo el sistema de sostén, de estructura del cuerpo. Urano tiene que ver con el sistema eléctrico del cuerpo. Es como la red eléctrica, porque es una octava de Mercurio también. Entonces rige los nervios, las enfermedades nerviosas, los movimientos involuntarios, espasmódicos, las torceduras, dislocaciones, desgarraduras de los órganos y de los miembros, enfermedades difícilmente curables salvo mediante magnetismo o electricidad, radiología o sistemas curativos nuevos, cuerpo pituitario y los gases. Entonces todo lo que es la medicina alternativa va muy bien para todas las dolencias tipo uraniano, que tienen que ver con, ahora sí, por ejemplo, la epilepsia, los pics nerviosos, todo lo que tenga que ver con movimientos involuntarios espasmódicos. Vamos con Neptuno. Neptuno tiene que ver con el inconsciente, el aura, las enfermedades mentales, locura, intoxicaciones, cleptomanía, costumbres nefastas, sobre todo de vicios, glándula pineal, canal espinal y la fibra de los nervios. Neptuno rige todo el sistema nervioso en áreas especializadas y todas las enfermedades ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Inmunodegenerativas. Todo eso rige Neptuno. Y rige, por ejemplo, los problemas de sueño, donde las personas se quedan dormidas sin darse cuenta, la apnea y tantos desórdenes que tienen que ver con el desequilibrio del ciclo circadiano o ciclos circadianos. Y Neptuno tiene que ver con todos los virus, fármacos y confusiones también en los fármacos. Finalmente, Plutón tiene que ver con el sistema muscular, viril, los órganos sexuales, la destrucción y regeneración de las células, los tumores, el cáncer, la mutilación de los órganos, la plantilla genética, la réplica de proteínas, etcétera. Todo eso lo rige Plutón. O sea, Plutón va al ADN o a RNA, o sea, los dos ácidos que rigen las cuestiones hereditarias, la plantilla genética. Entonces, si Plutón está mal conectado con un planeta, sobre todo personal, casa 6, casa 8, casa 1, hay tendencia a que esa enfermedad sea hereditaria. Y bueno, ahora les voy a manifestar la patología de los planetas. El Sol tiene que ver con trastornos del corazón, fiebres, dolor de espalda, todo lo relacionado a la columna vertebral, dolencias biliosas, enfermedades de los ojos, oftalmanía, cataratas y desvanecimientos. El Sol tiene que ver, ahora, ¿por qué se dan este tipo de padecimientos con el Sol? El Sol tiene que ver con poder, con prestigio, con reconocimiento, con reflectores. Entonces, cuando el individuo no alcanza esto, se bloquea, o se desespera, o se estresa, y eso hace que precisamente dañe
ya sea el corazón, la columna o todas las partes del cuerpo que se están dando. La necesidad de reconocimiento, la necesidad de aceptación, la necesidad de sobresalir, todo eso implica que la persona de alguna manera dañe sus órganos. Vamos con la luna. La luna, bueno, y también este tipo de enfermedad se da por cuestiones de mala relación con el padre. El sol es la figura del padre. Tenía un compañero de trabajo, bien flaquito, muy alto, pero muy flaco, pero todo encorvado. Entonces, alguna vez fue su cumpleaños, le decíamos el Philly, y bueno, nada más les decían felicidades, un abrazo, porque no era muy aceptado, no sé por qué, no era mala onda el chavo. Entonces, ese día yo muy efusivamente lo felicité, lo abracé, y se me quedó pegado en un abrazo, pero muy pegado, no se quería despegar, y yo digo, híjole, ¿y ahora qué? Pues estaba haciendo referencia a la figura del padre. Estaba sintiendo el confort que pudiera habérselo dado el padre. Entonces le pregunté por pura curiosidad, le dije, ¿y qué onda con tu papá? Entonces le salieron las lágrimas. Yo creo que ya no le pregunté más, pero parece que pues no era buena la relación con su padre. Y el encorvamiento de su columna. Estaba muy encorvado, muy encorvado. Entonces eso nos habla de una figura muy autoritaria, de una figura que nos pisotea, que nos maltrata o nos impone. Entonces, siempre hay esa correlación del sol con figuras de autoridad, y puede ser la figura de autoridad, tanto puede ser la madre como puede ser el padre. La luna tiene que ver con la hidropesía, exceso de agua, clorosis, vómitos, escrofula, tumores y abscesos, la vista deficiente, miopía. Sobre todo, bueno, si la luna está en Aries, tendencia a que haya conjuntivitis, dolores femeninos, fríos, catarros, pérdidas menstruales, trastornos fluídicos, dolencias del estómago, vértigos, epilepsia, histeria. En referencia al sol, aquí también una mala relación con la madre, unas emociones que no son expresadas hacia el exterior, igual genera este tipo de problemas. Todo el sistema digestivo está regido por la luna. La luna rige todas aquellas partes del cuerpo que tienen forma de protección hacia determinadas áreas o órganos del cuerpo, por ejemplo, en el cerebro, las meninges, las pleuras, tanto del corazón, de los pulmones, como del estómago. Todo eso tiene que ver la luna. Esa es la protección. Entonces, si las emociones están alteradas, si la relación con la madre o con la familia es esa, probablemente se va a manifestar en un problema de salud. Vamos con Mercurio. Mercurio tiene que ver con desarreglos nerviosos, mentales y respiratorios, defectos de pronunciación, asma y abuso infantil. Eso, bueno, pues sabemos que Mercurio rige los pulmones, rige el sistema nervioso y rige el sistema respiratorio. Esto hoy en día le está pegando mucho a la pandemia, a este planeta. Aquí puede haber mala relación con los hermanos. De hecho, también da esta enfermedad cuando los ojos se hacen como de sapo. ¿Cómo se les llama esta? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Hipotiroidismo, maestro. Hipotiroidismo, gracias. También en otro compañero del trabajo de otra área estaba bien gordito, súper gordo más bien, pero sus ojos así muy saltones. Y éramos muy amigos y le decía, ¿qué onda con tus hermanos? Y también lo mismo. Les alzan las rayas. Ya me dijo que no quiere saber nada de sus hermanos. Esta es la relación con los hermanos. Entonces hay que ver que influye mucho, inclusive de todos los hermanos, ser el primero, ser el intermedio, ser el último, tiene mucha importancia en cuestión de salud. Que en otra ocasión, en otra exposición, les hago una exposición sobre cada uno de los hermanos, cómo influye y en qué afecta su salud, el ser el primero, el último o el del medio, o ser desplazado por el otro hermano que era el favorito, el consentido. Vamos con Venus. Venus tiene que ver con los dolores de garganta, el cuello, las amígdalas inflamadas, quistes, tumores, difteria, enfermedades de los riñones, sífilis, enfermedades provocadas por una vida disipada. Todo esto también tiene que ver también con las mamas, tiene que ver con el útero, con la matriz.
Y sobre todo yo he encontrado en cuestión de tumores, en cuestión de cáncer he encontrado mucho esta relación de Venus con Júpiter en tumoración. Más que a Plutón lo he encontrado con Venus y Júpiter, sobre todo en la casa 12ª. Entonces Venus tiene que ver con la relación social, con la pareja, tiene que ver con cómo expresas tus sentimientos, cómo te haces querer o cómo te allegas, digamos, de atención, cómo está tu autoestima o tu autoamor. Todo eso tiene que ver con Venus. Y Venus representa gentes jóvenes, representa los amantes o las amantes. Bueno, vamos con Marte. Marte tiene que ver con inflamaciones, fiebres agudas, operaciones, heridas y quemaduras. Desarreglos de la nariz, de los músculos y del aparato genital. Tiene que ver con hemorragias, fístulas, hemorroides, arteriosclerosis, enfermedades contagiosas e infecciones. Aquí también tiene que ver Marte con tu autoafirmación. Si no estás con tu autoafirmación y quieres que otros te retroalimenten para que tú te sientas seguro, segura, es un problema de Marte que te va a generar problemas de salud. Entonces, Marte quiere ser siempre el primero, es muy individualista. Si Marte no aprende a correlacionarse o a interdepender de los demás, crea un problema de salud. Entonces, Marte es una energía precisamente de acción, pero también de individualismo. Entonces, lo que le hace falta al Marte es la paciencia, la tolerancia, porque es muy impetuoso este planeta. Y eso genera, sobre todo, accidentes que donde genera hemorragias. Continuamos con Júpiter. Júpiter tiene que ver con trastornos sanguíneos, enfermedades hepáticas, plétora, pleuresía, callos y abscesos, tumores. Tiene que ver con hepatitis, tiene que ver con hígado graso, todo esto tiene que ver con la obesidad. ¿Por qué? Pues es un planeta expansivo. Tiene que ver con la obesidad. Por ejemplo, si está Júpiter en primera casa, tiene que ver que la persona come mucho y puede ser muy alta o puede ser muy gorda. Entonces, Júpiter ese es su poder expansivo. Tiene que ver también con problemas del nervio ciático, con fracturas en los huesos del muslo, de la pierna. Tiene que ver con la pelvis, tiene que ver con la articulación coxofemoral. Entonces, su regencia de Júpiter. Entonces, ¿cuál es el problema de Júpiter? El exceso de confianza. El que no planee, el que no organice, el que tenga fe en todo, pero no haya planeación. Entonces, es uno de los planetas de Júpiter y se va a los excesos. Todo en exceso. Entonces, lo que produce. Venus, por ejemplo, tiene que ver mucho con los excesos, por ejemplo, del sabor dulce. Júpiter tiene que ver con todo lo que es la buena mesa, las buenas viandas y todos los excesos. Entonces, es lo que produce este tipo de padecimientos. Finalmente, Saturno tiene que ver con enfermedades crónicas y persistentes. Y esto puede ser de que se incube y no le haga caso a un determinado padecimiento. Ahora, ¿cuál es la acción de Saturno? ¿A qué edad se manifiesta este planeta fuertemente? Pues precisamente Saturno rige la edad senil. Y justamente de los 49 a los 56, de los 56, otro ciclo de 7 es donde rige Saturno. Y ahí es donde nos cargan la cuenta. Uno de joven puede manifestarse que se desvela y no le pasa nada, come de más y no pasa nada, y toda clase de excesos, pero cuando llega a la etapa saturnina, ahí nos llevan la cuenta y ahí es donde pagamos nuestras deudas. Entonces tiene que ver con reumatismos, parálisis, sordera, trastornos de la piel, fríos, tuberculosis, gangrena, mortificación, atrofias, enfermedades óseas y la médula espinal. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de padecimientos? Pues por la rigidez de la forma de ser de la persona, por el absolutismo o los conceptos absolutistas que tiene una persona, por el sentimiento de rechazo que no ha podido superar, por las cuestiones de culpa que no ha podido pues superar también. Entonces, Saturno tiene que ver con ese sentido de miedo, sobre todo de su propia persona, de sentirse menos o de sentirse no tener fácil aceptación de los demás. Tuve una alumna que tenía los dedos de garrita, así tenía
creo que se llama artritis, así los tenía. Era muy dura, súper exigente y sobre todo con sus hijas. Y era súper inflexible, pero de un carácter muy dominante. Y nos preguntaba a otro colega y a mí, ¿qué hago? Digo, póngase algo donde pueda servir a alguien sin que cobre y que pueda ayudar, digo, para que se conectara con la compasión, con la sensibilidad y con el dolor de otras personas. Y bueno, supusimos que no haría caso y sí lo hizo. Se fue a un asilo a servir ancianos. Y una vez la encontramos y le dijimos que cómo iba con su artritis. Decía, ve mis manos, ya funcionan. ¿Y qué hizo? ¿Cómo le hizo? Dice, pues hice lo que me dijeron, fui al asilo con un asco de cambiar pañales de los adultos mayores en un asilo. Dice, pero a pesar de que sentía asco y no me gustaba y era repugnante, de alguna manera muy en mi interior me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Y estaba muy cambiado su carácter. Y digo, interesante lo que esta persona fue capaz de hacer. Pero bueno, pues eso fue una experiencia que tuve. Urano tiene que ver con los trastornos espasmódicos. Esto también tiene que ver con la figura del padre, con la autoridad. Sobre todo con la falta de cariño, la falta de afecto, el abrazo, el apapacho, el contacto físico. Saturno también tiene que ver con la piel y problemas de piel como el vitiligo, por ejemplo, que es una falta de contacto físico. Hay personas que no les gustan los abrazos, los rechazan o lo hacen por compromiso, sin sentirlo. Entonces esto crea precisamente ese miedo al rechazo, miedo al acercamiento, o miedo al qué pasa si me gusta y después no me controlo, etc. Vamos con Urano. Urano tiene que ver con los trastornos espasmódicos, las fracturas, el hipo, los calambres, los shocks, la epilepsia, enfermedad de Parkinson, crisis, Alzheimer. ¿Y esto por qué se da? Precisamente por desórdenes del sistema eléctrico. Sistema eléctrico precisamente por no ajustarnos a una realidad. Urano no es de costumbres, no es de tradiciones, no es de hábitos trillados, busca lo nuevo, lo diferente. Pero a veces el no aceptar esas partes que se pueden innovar, que se pueden expresar, pero ya con una actualización ya más moderna, eso es lo que genera precisamente este tipo de padecimientos. Y de alguna manera también el hacer las cosas sin planeación, sin orden, simplemente por ocurrencia de último momento, porque se me ocurrió repentinamente. Neptuno tiene que ver con los trastornos ciclos, la locura, coma, letargo, modorra profunda, catalepsia, obsesión, sonambulismo, éxtasis, muerte o enfermedad a causa del abuso de bebidas como el alcohol, drogas o estupefacientes. Y estos también pueden ser fármacos. Estupor, confusión mental, somnolencia, alucinaciones, trances, pánicos, monomanía persecutoria. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con inconformidad también, con confusión de la realidad, la tendencia a la evasión de una realidad que vivimos cotidianamente, el no querer sufrir, el no querer abordar cosas que son necesarias para el crecimiento. Y toda la cuestión farmacológica entra dentro de las características de Neptuno. Y Neptuno precisamente tiende su visión es imaginar un mundo donde nos fusionemos con todo. Y a veces la realidad, pues, se dificulta. Lo vimos ahorita con una carta con Neptuno entrando a la casa 6, que predispone a intoxicaciones, a malos diagnósticos, a equivocación de fármacos. Entonces hay que tener cuidado con Neptuno cuando esté en casa 6, casa 8, casa 12. Plutón tiene que ver con el sistema excretor, las funciones intracelulares, las enzimas, los genes, el DNA, RNA, el subconsciente, el núcleo de la célula. Y las enfermedades son la tumoración y otros crecimientos anormales. Y lo que les decía, las enfermedades hereditarias, cáncer desde la concepción hasta la muerte del cuerpo físico. Muy interesante Plutón. Entonces, toda la conexión que tengan Plutón con un planeta personal, que estén los dos en casas de salud, hay una herencia de ese órgano. Ese órgano ya viene de alguna manera con predisposición por cuestiones genéticas. Y bueno, pues hasta aquí termina la relación con los planetas y los padecimientos. Y vamos a ver, Saturno, miren, tiene un efecto en cuestiones de salud
de atrofiar, desgastar, bloquear las funciones de un órgano. Todos tenemos Saturno en algún signo, todos. Entonces, el planeta parece que se encarga de disminuir el funcionamiento del órgano, bloquear el funcionamiento del órgano, atrofiarlo, desgastarlo o bloquearlo. Saturno tiene su ciclo cada 7 años. Tiene un ciclo de entre 28 y 30 años. Es la revolución sinódica de Saturno. Entonces, cada 7 años nos hace una revisión. La primera revisión que nos hace es a los 7 años, cuando hay una crisis, hay un cambio de la dependencia de mamá o de papá, más bien de mamá, a el despertar precisamente, que es la parte mercuriana, a la adolescencia. De la infancia se pasa a la adolescencia. Después a los 14 hay otra crisis, que es la oposición de Saturno con Saturno, y tiene que ver con la cuestión del despertar sexual. Está rigiendo Venus. Venus tiene que ver con toda la cuestión hormonal y los caracteres, digamos, físicos, donde se define ya el sexo con sus atributos, tanto femeninos como masculinos. Y luego viene 7, 14 y viene los 21 años. Una etapa de plenitud, de mucha vitalidad, de mucha energía que está rigiendo Marte. Después viene otra etapa, bueno, de ahí ya buscamos independizarnos de nuestros padres. Después vienen los 28 años, que posiblemente ya hemos consolidado una familia, que lo rige el Sol. Y después vienen los 35, donde ya está rigiendo Júpiter y ya por lo menos tenemos una posición, un trabajo, hijos, ya tenemos un hogar totalmente establecido, una satisfacción, una plenitud. ¿A qué edad me quedé? A los 35, ¿verdad? De los 35 a los 42 está rigiendo Saturno, perdón. Rige Saturno, que es cuando, pues ahora sí que el efecto de Saturno son los premios, o es la riqueza, digamos, del esfuerzo, de los buenos hábitos, y Saturno nunca se manifiesta de joven, siempre a la edad adulta, o la edad ya donde vamos entrando en años, y después otra vez se repite el ciclo. Estoy hablando de los 7 planetas tradicionales, se repite otra vez con el ciclo de Saturno, y después Júpiter, después el Sol, y después Marte, y así, hasta llegar a la Luna otra vez, que para ya llegar a la Luna, pues ya es que estamos muy ancianitos, y ya tenemos mucha dependencia de la familia. Bueno, entonces vamos a ver la relación. Perdón, Cecilio, eso último que dijo no lo entendí. Me confundí porque como estaba hablando de Saturno y luego dijo que se va a la Luna o algo así. O sea, son ciclos de 7 años de cada planeta, pero el ciclo de Saturno, por ejemplo, son 7, 14, 21 y 28 años. Con eso se cierra un ciclo de Saturno. Ahora sí que de madurez, supuestamente, pero cada ciclo, por ejemplo, los primeros 7 años es una cuadratura, Saturno con el propio Saturno. Entonces hay una crisis y puede haber una crisis de salud. A los 14 es una oposición, hay otra crisis, posiblemente una crisis menor. Luego a los 21 hay otra crisis, hay otra cuadratura, Saturno con Saturno. Y finalmente a los 28, 30 años hay una conjunción de Saturno con Saturno. Ese es nada más el ciclo de Saturno, pero cada etapa de la vida está regido por un planeta en ciclos de 7 que son regidos por Saturno. Y ya les explicaba que se va de Mercurio. Primero es la Luna rige desde la parte de la concepción hasta los primeros 7 años, luego los 14 Mercurio, luego Venus hasta los 21, luego el Sol a los 28, no Marte, perdón, a los 28, hasta los 35 el Sol, luego sigue Júpiter, siguiente ciclo, luego Saturno, y otra vez se repite, pero ahora hacia abajo. Saturno, Júpiter, Sol, Marte, Venus, Mercurio y la Luna. Nada más póngale edad y ya. Ok. Vamos a ver entonces la relación que existe con Saturno con el Sol. Ya vimos el Sol y Saturno, qué partes del cuerpo rigen. Entonces, cuando estos planetas están en tensión, Saturno con el Sol, por ejemplo, lo vimos en la carta de Angelina, puede haber defectos de locomoción y de la columna vertebral, que es el caso que sí tiene Angelina. Puede haber poca vitalidad, ahí la salva Marte, que está en Aries, le da buena vitalidad. Puede haber parálisis, enfermedades cardíacas, el Sol rige el corazón, y de los centros vertebrales, o sea, las vértebras que se desplazan,
Eso también creo que tiene de problema Angelina, porque ya tiene esta cuadratura del Sol con Saturno. Y tiene que ver con el rigor, la voluntad atrofiada. El Sol tiene que ver con el brillo personal, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vitalidad. Pero Saturno es su contraparte. Si les pusiera el ejemplo del inicio de la Blancanieves y los 7 enanos, veríamos que el Sol sería, de alguna manera, no Blancanieves, porque Blancanieves es el alma, pero el Sol sería el príncipe que le da un beso, que la despierta. O sea, que le despierta la conciencia, que en sí pues, es el maestro. El maestro sería el Sol. Y Saturno tiene que ver con todas las pruebas que tenemos que pasar en el plano humano. O sea, es el plano humano que tenemos que vivir. El plano humano que tenemos que vivir con 4 pruebas: pruebas de fuego, de aire, de agua y de tierra. Todo eso está representado en nuestro altar del antenaje. Las 4 pruebas. Bajamos del Tad hacia la columna de la luna. Por eso se ponen vírgenes. Bajamos a la columna del amor. Por eso son flores rojas. Y tenemos que pasar por el plano humano que representa los 4 elementos para finalmente pasar a la otra columna de la libertad, pero ya con conciencia para regresar a la fuente. Es todo un esquema que se plantea a través del altar de nuestro antenaje. Entonces, Saturno Sol tiene que ver con la figura del Padre, tiene que ver con la autoridad y mi propia autoridad y mi propio sentido de valor. Entonces, cuando están estos planetas, pues igual hay un trabajo a efectuar, un trabajo que, como les decía al inicio, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el enfoque de mi identidad, que eso representa el Sol. Vamos con Saturno, la Luna. Tiene que ver con anemia, estrechez del pecho, funciones sensoriales atrofiadas, mala digestión o eliminación deficientes, y esto es muy negativo para la mujer. La mujer en las enfermedades de la Luna le afectan más que al hombre, y viceversa. El Sol mal aspectado le afecta en cuestión de salud más al hombre que a la mujer. Entonces tiene que ver con todas las enfermedades femeninas, todo lo que son sus menstruaciones, útero, matriz. Entonces Saturno aquí va a desgastar pues la cuestión de los órganos femeninos, la cuestión de la digestión la va a hacer lenta, la va a atrofiar. Aquí nos habla de una digestión muy lenta, y sobre todo las sustancias calcáreas que se van a acumular en determinados órganos, llámenle vesícula, llámenle riñones. Entonces hay que tener cuidado con las sustancias calcáreas, sobre todo el no tomar, por ejemplo, aguas mineralizadas y otras tantas que producen cálculos renales y biliares. Vamos con Saturno Mercurio. Es una mala secreción de las mucosas o las membranas respiratorias, los nervios tensos y parálisis. Esto ocasiona, Mercurio tiene que ver con la cuestión. Miren, una relación Saturno-Mercurio simplemente en el aspecto del habla hace que la persona sea introvertida, pero también nos habla de una relación mala con los hermanos. Posiblemente hay un hermano que la hizo de padre, tomó la figura del padre y nos, ¿cómo se las llama? Nos impuso, o sea, de una manera, pues si está tensa esta relación, pues nos habla de una relación mala con el hermano mayor. O nosotros fuimos el hermano mayor y sometimos a nuestros hermanos menores. Entonces, todo eso genera problemas en la garganta, problemas en la tiroides, las paratiroides, sistema respiratorio, sistema eléctrico del cuerpo y sistema hormonal. ¿Por qué? Porque Saturno va precisamente a bloquear todo ese sistema, bueno, todo eso que rige Mercurio. Entonces, aquí hay que ver cómo está la relación con los hermanos. Saturno-Venus. Aquí tiene que ver con orina densa, supresión de orina, cálculos en la vejiga, enfermedades de la garganta, de los riñones, sífilis, sangre venosa impura, varices. Y Venus tiene que ver, pues ahora sí, con las mamas que se endurecen precisamente por la acción de Saturno, que tiene esa función de endurecimiento. Y, por ejemplo, Venus rige la piel, con Saturno pues da una piel seca, una piel pues no muy de buen color, y sobre todo Venus también rige los ovarios. Entonces yo he encontrado mucho esta relación en problemas de ovario poliquístico, con esta relación Saturno-Venus, y ovario con quiste, o todo que tiene que ver el endurecimiento de los pechos, en las mamas,
Y también en la garganta, bloqueos en la garganta, sobre todo en las amígdalas. Y problemas en las varices. Vamos con Saturno-Marte. Tiene que ver con cálculos biliares, inflamación de las coyunturas, malformaciones, mayugaduras y fracturas. Aquí segurísimo hay anemia, aquí les puse la anemia. Saturno-Marte da tendencia a la anemia, baja de glóbulos. Aquí no, Saturno nos baja las pilas. Aquí en nuestra carta, en el nivel psicológico, predispone una mala relación con el padre. La figura de Marte es la figura del padre y la figura de Saturno también es la del padre. En una mujer implica que no hubo buena relación con el padre y tampoco lo hay con el marido, con la pareja. Entonces esto predispone a tener todo esto, inclusive fracturas. Puede haber fracturas en accidentes automovilísticos. A eso predispone. Bueno, aquí les puse una fractura. Vamos con Saturno-Júpiter. A tumores fibrocartilaginosos, hígado intoxicado, mala circulación de la sangre arterial, rigidez en las arterias y sobre todo también aquí tiene que ver con mal funcionamiento del hígado. Quien tenga esta configuración debe cuidar mucho su hígado y sobre todo sabemos que el hígado está relacionado con la ira, con el enojo, con el coraje. Si también Saturno está mal conectado con Marte, pues ahí nos habla de que se nos dificulta desfogar todo ese enojo, todo ese coraje, esa rabia y predispone a dañar el hígado. Saturno-Urano, contorsiones de las partes rígidas, compresión de los órganos, contracciones. En el sistema nervioso autónomo también se altera forma de los tejidos, de los nervios, actividad mental. Bueno, tiene que ver con los tobillos, las piernas, también las fracturas a nivel de tobillos, la espina dorsal, y esto predispone también a infartos, calambres, convulsiones, pensamientos de suicidio, locura, histeria, vena varicosa, torcedura de tobillos. Tobillos porque Urano rige toda esa parte, o sea, Acuario rige los tobillos, y Saturno pues implica todo el bloqueo del sistema eléctrico del cuerpo. Entonces eso puede originar calambres, adormecimientos, convulsiones, etc. Y Saturno-Neptuno. Neptuno son de enfermedades muy raras que se dan en una entre 1000, pero con Saturno, pues híjole, se complica más el asunto. Enfermedades extrañas, psíquicas, el timo está regido por Neptuno, canal espinal, la glándula pineal. Neptuno rige todo el sistema especializado del sistema nervioso. Entonces, la generación de sustancias que contrarrestan algunos tóxicos que ingerimos. Y las enfermedades son las adicciones. ¿A qué adicciones? Al café, a las desveladas, a la televisión, a los fármacos, a las drogas, al alcohol, al cigarro, que no son más que resultado de la etapa oral no vivida plenamente. Tiene que ver con los fenómenos místicos, enfermedades autoinmunes, demencias, Alzheimer. Donde está Neptuno, ese órgano envía falsa información, es lo que les decía, la confusión. Todas las enfermedades autoinmunes están regidas por Saturno, Neptuno, y aquí se predisponen más hacia los virus. Los virus aquí, con esta configuración, nos hace presas fácilmente. Y bueno, pues hasta aquí termina la relación de enfermedades o la patología de los planetas. Ahora les voy a dar algunos tips de cirugías. 1. No programar cirugías cuando existan malos aspectos en la carta por tránsitos, y menos aún si van las casas de salud y o vienen los planetas maléficos. Si, por ejemplo, está transitando Saturno, Marte, Urano, Neptuno y Plutón por casa 6, casa 8, casa 12, y dependiendo de los signos, entonces no programar operaciones cuando esos planetas están transitando por la casa de 6, 8 y 12. Inclusive su sol cuando transite, yo por ejemplo sé que en octubre transita mi sol en casa 6, en noviembre transita mi sol en casa 8 y en febrero transita mi sol en casa 12. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que baja la vitalidad. Entonces si programo una cirugía para esas fechas, pues puede ser contraproducente de que no salga bien uno de la operación. 2. No programar durante los ciclos bajos de la persona. Es lo que les decía.
transitando casa 6, casa 8, 12, pero con los planetas maléficos, que les decía es Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. No programar cuando Mercurio se encuentra retrógrado, eso también no programar cuando nuestra carta Mercurio está retrógrado, y si tenemos un Mercurio retrógrado de nacimiento, hay que ver cuándo se pone directo en nuestro Mercurio de nacimiento, porque si coincide el Mercurio retrógrado de nacimiento con el Mercurio retrógrado de tránsito, entonces no pasa gran cosa, pero lo que sí es que les pueden dejar las tijeras adentro. Si es que hacen una cirugía, les pueden dejar objetos extraños, puede haber distracción, puede haber confusión y de alguna manera puede operar otro órgano que no sea el que estaba enfermo. 4. Una cirugía no debe realizarse durante la luna llena, y menos aún si se encuentra en el signo que rige el órgano a operar. Supongamos que van a operar la rodilla, y si Saturno está transitando por Capricornio, en esa etapa no deben programarse una cirugía. ¿Por qué? Porque es posible que quede mal la cirugía. Tuve el caso de una conocida que se iba a arreglar la dentadura y estaba pasando Saturno por Aries, me parece. No recuerdo qué signo. Y le dije, tenía un dolor de muela, digo, que te den calmantes porque si te arreglan la dentadura vas a quedar mal. Pero pues ya no era tanta la desesperación y de todos modos sí le hicieron una cirugía de una muela, no recuerdo qué exactamente, pero en los dientes. Y salió mal, todo mal. Gastó un dinero y salió mal. Y bueno, pues ahora sí que yo se lo advertí, pero bueno, pues su esperación era grande. La mejor luna para operar es 5 días antes o 5 días después de la luna nueva. No programar cuando la luna se encuentre en el signo que rige el órgano a operar. O sea, si van a operarse del apéndice, pues no, que no esté pasando la luna por Virgo, porque es probable que no salga bien la operación. Y bueno, pues ahora les voy a comentar, si quieren también participar, preguntar o complementar, aforismos referentes a una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica en una parte concreta del cuerpo es peligrosa y no debería realizarse jamás cuando la luna por tránsito atraviesa el signo que gobierna la parte enferma. Vamos a suponer que los pulmones tienen una tuberculosis o tienen asma o tienen inflamados los bronquios, no sé. Entonces, cuando la luna está en tránsito, no programar una operación. Cuando la luna por tránsito atraviesa el signo ascendente del tema natal del individuo enfermo. O sea, también cuando la luna está transitando por nuestro ascendente, no programar. Afortunadamente, la luna camina rápido. Entonces, no se detiene mucho en un signo. Pero no operar precisamente cuando está en el ascendente. Para que la operación sea un éxito, también es necesario que las figuraciones celestes del momento estén en armonía con las del nacimiento. Eso está en chino. Imagínense, para que esté el cielo arriba en armonía con nuestra carta natal, pues está difícil. Pero bueno, sí se puede dar. Por lo general es conveniente hacer la operación en luna creciente, ya que entonces las posibilidades de éxito de esta operación y las de recuperación rápida del paciente son mayores y hay menos riesgos de complicaciones. Esto considérenlo. O sea, investíguelo. Yo, algunas cosas han resultado totalmente con este apunte. Ahora les voy a dar los aforismos hasta donde llegue por la cuestión de tiempo. 1. Puede considerarse a la luna como la dadora y la que toma la vida. Es decir, la luna actúa como un agente para transportar las fuerzas vitales desde el sol a la tierra. Y para el nombre y también las fuerzas de la luna producen la muerte eventualmente. Esto ya es algo un poco avanzado de astrología. La luna es determinante para la salud, por la vida. La luna rige el nacimiento, pero también rige la muerte. Y eso lo expresaba mucho el maestro Estrada, que la luna es vital para determinar la muerte de un individuo o el nacimiento de un individuo. Esto por algún lado lo expresaba el maestro Estrada. Cuando la luna está llena, las marianas están altas, los huesos están llenos de tuétano o de sustancia, y las ostras están más llenas que en cualquier otro momento. Asimismo, en analogía, las fiebres son más altas en los enfermos con calentura. Y observen esto, cuando la luna está llena.
Yo tenía una amiga que era muy influenciada por la luna. Entonces, pero ella le afectaba en el terreno sexual y solamente tenía sexo con la luna llena. Y era curioso porque cuando pasaba la luna llena, ni le interesaba la cuestión sexual. Pero nada más llegaba la luna llena y se prendía. Y era increíble cómo le influía la luna llena a ella en lo particular. No quiere decir que a todas las personas, a ella le influía tremendamente. Y bueno, pues ya tenía ya su programación ya en base a un astro. 3. Durante la primera mitad de la vida, especialmente durante la infancia, la luna tiene su máxima influencia y durante la última mitad es el sol el que tiene la mayor. O sea, parece que la mitad influye más con la luna. Si vemos, por ejemplo, decían, es que yo era muy enfermizo, es que de mi adolescencia sufrí mucho con esto, pero ya en la segunda etapa de la vida parece que ya no, y es por esta razón, que la primera de la vida tiene más peso la luna y la segunda el sol. 4. La luna tiene gran influencia sobre las personas desequilibradas o locas. Esto es los lunáticos y sobre los enfermos histéricos, epilépticos y nerviosos. Y esto vean cómo simplemente estamos hablando ahorita nada más de la luna. Estos enfermos notan muchísimo los cambios de la luna. Especialmente están muy intranquilos durante la plenitud de la luna. No sé si alguien conozca una persona de estas características. Bueno, seguimos. Estos pacientes no deberían nunca dormir al raso o que el brillo de la luna caiga sobre ellos. O sea, deberán evitar que la luna se filtre a través de la ventana. Si de por sí les afecta, entonces ya de alguna manera exponerse al brillo de la luna, pues en lugar de beneficiarlos, les perjudica. 5. Durante la luna nueva, las fuerzas materiales son muy débiles. El periodo del cuarto menguante, esto es de la plenitud o luna llena a la luna nueva, es lo más fuerte para el trabajo espiritual, porque en tales épocas la influencia del sol es máxima. Esto para cuestiones de cosas, por ejemplo, de una exaltación, de una honorificación, está fabuloso, o de una etapa, digamos, que quieran meterse mucho al terreno espiritual, escojan esta luna, que más les conviene. 6. No se haga ninguna operación cuando la luna está en el signo que rija la parte del cuerpo que se debe operar. Bueno, eso ya lo mencionamos. Ptolomeo dice, no se rasgue con hierro la parte del cuerpo que esté gobernada por el signo que entonces ocupe la luna. Y ya vimos en clases anteriores quién es Ptolomeo, ¿verdad? 7. Las operaciones efectuadas cuando ocurre el cambio exacto de la luna son raramente de buenos resultados. O sea, la transición de una luna a otra, entonces ahí también evitar las operaciones. Elija el momento de una operación cuando la luna esté en cuarto creciente. No se opere tampoco cuando el sol esté en el signo que rija la parte del cuerpo que debe ser operada. Es lo que les decía el sol, casa 6, casa 8, 12, o en el órgano que rige esa parte del cuerpo. 8. La luna gira alrededor del zodiaco en cosa de 28 días. Esto lo vemos muy claramente. 28 días, y fíjense, 28 días es un ciclo lunar. El sol, pues ya sabemos que son 30, 31 días. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cómo influye la luna y el sol hasta el número de orificios que tenemos. En el hombre tenemos 12 orificios, que es el sol, el ciclo del sol, 12 meses, y la mujer tiene 13 orificios en el cuerpo, que es el ciclo de la luna en un año. Y si no cuentan sus orificios, se van a dar cuenta. Curiosa esa relación. La enfermedad alcanza un punto de variación cada 7 días, empezando desde el lugar que ocupaba la luna al principio de la enfermedad. Cuando al cabo de los 7 días, que es la cuadratura, a los 14 días es la oposición y a los 21 días otra cuadratura. Ese es el ciclo de la luna. O sea, la luna con la luna, de cuando empezó la enfermedad, hagan de cuenta, si ustedes se enfermaron a 15 grados de Aries, cuando esté a 15 grados de Cáncer, va a estar la primera cuadratura. Cuando esté a 15 grados de Libra, va a estar la oposición. Y cuando esté a 15 grados de Capricornio, va a estar la otra cuadratura. Entonces, hagan de cuenta que así va a estar la variabilidad de la recuperación, pero hay que contar el día que empezaron a enfermarse y cómo estaba la luna, en dónde estaba la luna y qué aspectos tenía la luna.
La luna rige las enfermedades agudas y el sol las crónicas. 9. 10. Pero ¿por qué les puse este mapa? Cada 7 días. Bueno, les quería poner el ejemplo. La luna, por ejemplo. La luna está a 22 de Leo. Cuando esté a 22 de... Haga de cuenta que yo me enfermé cuando la luna estaba a 22 de Leo. Entonces la primera cuadratura la va a hacer a los 22 de Escorpio, que va a estar en cuadratura. Pero curiosamente ya hay una cuadratura de Marte con la luna, ya de nacimiento, pero la luna va a estar aquí transitando en su primera cuadratura. Entonces aquí yo tengo que ver esto porque aquí se va a grabar. Aquí puede predisponer a una hemorragia porque está Marte y está en Escorpio, o a una operación fallida. Entonces, a 22 de Acuario va a estar la luna en oposición desde que inició la enfermedad, y aquí va a estar en conjunción con Quirón. Entonces, aquí pues no le va a favorecer tampoco. Y cuando esté a 22 de Tauro, aquí va a estar la siguiente cuadratura. Entonces hay que considerar eso, hay que observar el mapa y ver cómo la luna va haciendo sus cuadraturas y oposiciones. Es bueno el vigilar las cuadraturas y las oposiciones de la luna que forman en su tránsito con el Sol, con Marte y con Saturno. ¿Por qué el Sol? Perdón, las oposiciones que forman la luna es la salud y el Sol tiene que ver con la vitalidad. Ahora, cuando forman tránsito con Marte y con Saturno, para operar o cuando se ha operado. O sea, las configuraciones son importantes porque los dos son planetas de vitalidad y de salud. Entonces, de alguna manera, el Sol tiene que ver con la vitalidad, la Luna con la salud. Entonces, son muy importantes en las cuadraturas y oposiciones. Claro, esto tienen que saber un poco de astrología, pero si no lo saben, pues da pie a que ustedes sigan estudiando astrología para que vean lo que pueden aprender y lo que pueden hacer por su salud. 11. La Luna tiene mayor influencia sobre la salud de la mujer, así como el Sol la tiene sobre el hombre, les decía hace rato, que la luna le va a impactar más si su luna está con aspectos de tensión, le va a afectar más a la mujer. En un hombre, si su luna está mal aspectada, no le va a afectar mucho a nivel de salud. Y viceversa. El Sol no le va a afectar mucho a la mujer, pero al hombre sí le va a impactar más si está en mal aspecto. 12. De la luna nueva a la luna llena es cuando los estimulantes producen su máximo efecto y los sedantes el mínimo, por lo que se debe disminuir la dosis de unos y aumentar la de otros. Si ustedes toman fármacos, vean las posiciones de la luna, desde la luna nueva a la luna llena. O por ejemplo, si les van a poner anestesia, chequen la luna. ¿Qué tipo de luna está? Yo, por ejemplo, cuando empiezo cursos, los empiezo siempre en luna creciente. Claro que no llegan los alumnos que quisiera, pero por lo menos se mantienen. Vamos, 13. Cuando la luna en cuarto creciente se halla en buen aspecto con el radial de Júpiter o Venus, la estimulación cardíaca produce los resultados más duraderos. ¿Por qué? Porque pues, esos planetas son benéficos, Júpiter y Venus, y son muy amigos de la luna, son cuates, se quieren mucho, se estiman, se aprecian, cooperan. Ahora sí que por eso, pues una estimulación cardíaca produce efectos más duraderos. La palpitación se trata más eficazmente cuando la luna está decreciendo y en aspecto favorable con los planetas mencionados, o sea, Júpiter y Venus. Pues claro, pues aquí está un trígono, por ejemplo, con Venus, es favorable para la salud. Aplíquense los estimulantes al corazón con cuidado extremado cuando la luna está mal aspectada por aquellos planetas y especialmente cuando está oscura o en menguante. Sabes que la luna cuarto o menguante pues no es muy favorable porque es la fuerza vital decreciendo, o sea, va disminuyendo la vitalidad. 14. Los buenos aspectos de la luna radical en tránsito con Júpiter y Venus son muy favorables y ayudan al éxito, claro. La luna radical es la de nacimiento. Y cuando hace buen aspecto con Júpiter o con Venus, claro, es algo para el éxito. ¿Y en qué beneficia eso a la salud? Pues beneficia precisamente por la actitud positiva, de fe, de confianza, de seguridad, de que las cosas se van a dar, de que van a funcionar, de que el ángel guardián o el ángel en quien crean o la divina providencia los va a favorecer. Y sucede.
¿Por qué? Precisamente por estos planetas son muy benéficos, tanto a nivel psicológico como a nivel de salud. 15. Saturno está colocado en la casa sexta. Saturno cuando está colocado en la casa sexta al nacer, tiende la tendencia a debilitar o disminuir la vitalidad, que este es el caso que les puse de ejemplo. Tiende a disminuir la vitalidad. Y sobre todo, pues si está en Escorpio. Escorpio sabemos que es un signo de muerte. Muerte no necesariamente física, sino psicológica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuidar su vitalidad. Y claro, se puede fortalecer. Hay formas para fortalecer. Lo vimos a través de los 4 elementos. 16. El signo en el cual está colocado el Sol al nacimiento es un punto muy vital en el horóscopo, variando su influencia según si el signo es cardinal, fijo, inmutable. ¿Por qué? Porque el Sol, si está cardinal, son enfermedades rápidas, que se curan rápido. Por mucho que sea fuerte la enfermedad, se cura, sale uno rápido. Cuando son enfermedades, el Sol está en signos fijos, la enfermedad se hace más crónica. O cuando está el Sol en signos comunes, la enfermedad es muy variable. A veces es muy rápida, a veces muy lenta, o es una combinación de los otros dos de cardinal y fijo. Entonces hay que ver el Sol en qué modalidad está, si cardinal, fijo, inmutable. También la casa que contiene al Sol es importante, ya sea cadente, sucedente o angular. Sabemos que hay casas angulares, sucedentes y cadentes. Igual, las angulares igual son de salir rápido, las sucedentes son de enfermedades más crónicas y las cadentes son de enfermedades muy variables. El médico puede juzgar de la fortaleza del Sol la respuesta que podrá alcanzar el paciente. O sea, si el médico sabe astrología, pues sabe qué le conviene al paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el Sol está en Capricornio, es cardinal. Entonces aquí tiende a salir rápido de la enfermedad, pero está en casa 2, que es casa sucedente. Entonces quiere decir que por una parte es cardinal, sale rápido, pero por otra parte está en una casa donde las enfermedades se hacen crónicas o se hacen más duraderas o de más difícil recuperación. Entonces ahí hay una combinación de las dos tendencias y habría que ver qué se da, cuál gana. Afortunadamente aquí hay buena expectación. 17. Los aspectos benéficos entre el Sol natal y Marte dan gran vitalidad y resistencia grande a la enfermedad. Aquí está, por ejemplo, Sol, Marte en conjunción. Esto da un aspecto de vitalidad. Bueno, les presumo, esta carta es mía. Un aspecto adverso entre el Sol y Marte es mejor desde el punto de vista de la salud que ausencia de aspectos entre ambos. Claro, porque sabemos que Marte es energía, el Sol es energía y vitalidad, entonces juntos apoyan. Ya nada más faltaría la casa, ¿verdad? Esta es la carta de Shakira. 18. Los aspectos entre el ascendente y el medio cielo son a menudo desconfiables, a menos que se tenga el conocimiento exacto al minuto de la hora que nació el enfermo, y como quiera que los relojes están frecuentemente fuera de concordancia y además hay muchas confusiones debido a las diversas maneras de regirse los horarios. Estos dos puntos deben ser juzgados con gran discreción. Esto quiere decir entre el medio cielo y el ascendente no es muy confiable. ¿Por qué? Porque el ascendente se mueve 1 grado cada 4 minutos. Entonces, si la hora de nacimiento está variada, pues ya se movió y puede ser que no sea el aspecto entre el ascendente y el medio cielo. Entonces no se puede confiar en ese punto. 19. Los planetas que están en grados críticos tienen mayor influencia tanto para el bien como para el mal que en cualquier otro grado. ¿Cuáles son los grados críticos? Pues donde el planeta no está muy acorde, digamos. Para esto hay que ver los decanatos. Y hay decanatos o puntos, por ejemplo, el punto medio del Sol y la Luna. Tenía una amiguita que le decía, es que tú eres tipo Piscis. Le digo, tienes bien evasiva, bien escapista. Me decía, ¿cómo cree? Dice, yo no soy así. Le digo, ¿cómo no? Pregúntele a cualquiera. Y todos le decían que sí, que sí. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me veo como neptuniana si no tengo nada con Neptuno? No tengo, así que me influya mucho. Y sacamos el punto medio entre el Sol y la Luna. Y en el punto medio estaba Neptuno. Ahí le daba todas esas características y a nivel de salud también. Entonces hay que ver, por ejemplo, el punto medio
hay que ver el vértex, hay que ver pues inclusive a Quirón, hay que ver a Quirón. Pero bueno, esto ya para que se animen a estudiar. Ciertas estrellas fijas tienen una poderosa influencia sobre la enfermedad, claro. Hay estrellas fijas como Algol, que pues no son muy favorables en cuestión de salud. Si las estrellas maléficas o negras, o como les llamen los autores, están en casa 6, tienen que investigar qué estrellas negras tienen en casa 6, casa 8, casa 12 y casa 1, para ver por qué, digamos, ciertas enfermedades parece que nunca se curan, parece que nunca se dan. Entonces puede ser también a las estrellas fijas. Hay varias estrellas fijas. Debe vigilarse especialmente la situación de estas 3 nebulosas. Las Pléyades, que están a 29 de Tauro, a Ceggi, que está a los 6 grados de Leo, y Antares a los 8 grados de Sagitarios. ¿Qué problemas de esto? La vista, cataratas, glaucoma, miopía, astigmatismo y todo lo que tenga que ver con los ojos. Entonces, chequen si su sol, de entrada, aquí nada más es el sol, pero ahorita también tienen que ver otros planetas. El sol a 29 de Tauro, a 6 de Leo y a 8 de Sagitario. ¿Por qué? Porque coinciden con nebulosas que afectan la vista. Y eso lo he comprobado en mucha gente. Así que esto es totalmente real. Un niño que no tenga ningún aspecto entre el Sol y Marte está más sujeto a muchas enfermedades infantiles. Claro, porque estos 2 planetas son de energía. Un paciente con muchos planetas en signo de aire necesita mucho más aire en su cuarto de dormir que otros. O sea, hay que ventilar. Los planetas en signos de fuego inclinan al nativo a necesitar mucho sol. Y esto se los puedo corroborar porque yo tengo muchos planetas en el elemento fuego. Y cómo me fascina el sol y busco desesperadamente al sol. Esto es totalmente cierto. Y las personas con planetas en signos de agua o de tierra sufren si se exponen mucho al sol. O sea, el sol es benéfico para los que tienen fuego, pero a tierra y agua pues no les gusta mucho el sol. Y decir, no, es que el sol es benéfico, no. Depende de la naturaleza de cada quien. Por eso es importante saber sus planetas en qué elemento tienen predominancia. Así que no se pierdan la siguiente clase. Creo que Francisco le toca, que va a dar precisamente, Francisco Miguel Aranda, cualquiera de los dos, pero van a dar sobre los 4 elementos. Eso es importante. Con signos fijos en los ángulos y aflicciones en signos comunes, el nativo domina las enfermedades. Cuando los signos comunes están en los ángulos y las aflicciones en signos fijos, es más propenso a sucumbir a la enfermedad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Ascendente, descendente, fondo del cielo, medio cielo. Estos son los ángulos. ¿Qué signos tiene aquí? En los ángulos, Leo, Acuario fijo, Tauro, Escorpio fijo. O sea, tiene la cruz fija. Por lo tanto, decimos los signos fijos en los ángulos y aflicciones, y en signos comunes, las aflicciones están en signos comunes. ¿Cuáles son los signos comunes? Virgo, aquí tiene, Neptuno y la Luna están en Virgo. Otro signo común, Piscis, aquí no tiene nada. Otro signo común, Júpiter y Lilith en Géminis. Entonces, aquí cumple la regla. Con signos fijos en los ángulos y aflicciones en signos comunes, el nativo domina las enfermedades. Pero cuando es al revés, la enfermedad le gana. Esta carta natal es de Stephen Hawking, el gran científico que murió hace poco. Vean ese extraordinario trino. Pero bueno, seguimos con el 24. Un sol bien aspectado en los signos Aries o Leo dan gran vitalidad y la capacidad para desechar la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque el sol es regencia de Leo y el sol se exalta en Aries. Entonces, tienen la capacidad para desechar la enfermedad. Si no la usan, pues están perdiendo ese talento o esa fortaleza. 25. Cuando las personas que tienen Aries saliendo o el Sol o Marte en el signo Aries al nacimiento están enfermas, cuando las personas que tienen Aries saliendo o el Sol o Marte en el signo de Aries al nacimiento, o sea, en el ascendente, están enfermas, sus temperamentos se excitan mucho más que los demás y sufren mucho más pronto de fiebres, porque hay en ellas una tendencia a que la sangre se agolpe en la cabeza y en la piel. Son luego de las personas que siempre tienen enrojecidos los ojos. Y son personas también que
sus temperamentos son muy repentinos, o sea, muy súbitos, muy inesperados. Entonces, esto aplica para estas personas. 26. Una aflicción entre el Sol y Saturno o una cuadratura entre la Luna y el Sol da una vitalidad inferior. ¿Por qué? Pues ya sabemos que entre el Sol y Saturno, el Sol es la vida y Saturno es la contracción, el Sol es la expansión. Entonces su contraparte y va de alguna manera a contraer la vitalidad del Sol. Entonces si hay una cuadratura Sol-Luna, preocúpense precisamente por ver cómo se integra esa cuadratura. Y la luna y el Sol, ¿por qué? Porque viene desde ya de alguna manera desde la convivencia de los padres, mala relación entre los padres, conflicto entre los padres, dificultades entre ellos, la luna la salud, el Sol la vitalidad. Entonces eso influye el tener padres, digamos, conflictivos o mala relación entre ellos que afecten sobre todo en la infancia. Cuando se ve una condición de estas en un horóscopo, se hará bien en vigilar durante la enfermedad los aspectos que forma la luna progresada con estos afligidos. O sea, ya de mano los planetas están afligidos. Cuando se progresa la luna, entonces si hace aspecto con esta configuración ya de nacimiento, entonces es posible que repercute en la salud. Y también especialmente a los tránsitos de luna nueva y luna llena, ahí también les va a impactar sobre esos planetas, pero eso ya es un poco de astrología avanzada. Que no dudo que sí lleguen, ¿verdad? 27. Los planetas retrógrados dan muy poca ayuda a la enfermedad, tanto si su aspecto es bueno o malo. Su influencia está solo latente hasta que vuelvan a marchar directos. Y entonces es cuando podemos mirar y tener en cuenta el despertar de su influencia. Ustedes tienen que revisar en su carta qué planetas tienen retrógrados. Ahora, el tener los planetas retrógrados no va a ser para toda la vida. ¿Qué tienen que hacer, por ejemplo? Irse a las efemérides. Hagan de cuenta que vamos a suponer Venus. Venus estaba retrógrado en el signo de Géminis, pero sucede que 15 grados más adelante, 25 grados más adelante, se pone directo. Quiere decir que a los 25 años, 25 más, ya tenían 8, vamos a poner que a los 33 años, ya su Mercurio va a estar directo. Y luego van a ver a qué edad se va a poner otra vez retrógrado, Venus. Y después, ¿a qué edad se pone otra vez directo? ¿Por qué? Porque esto va a tener problemas en la cuestión de la pareja, va a tener desequilibrios con la pareja. Cuando está retrógrado con Venus, por ejemplo, tiene que ver con conflictos con la pareja, pero también conflictos con sus órganos reproductores o con sus mamas. Va a repercutir. Entonces, si yo veo cuando es directo, inclusive hasta van a tener buena relación con la pareja. Y entonces, eso es darse cuenta, digamos, ve las efemérides para ver a qué edad su planeta se va a poner directo. Ahora, cuando está estacionario el planeta, es más fuerte el efecto. O sea, un planeta se pone retrógrado, después se pone estacionario, finalmente se pone directo, pero el estacionario influye mucho, y sobre todo en cuestión de salud y en función, por ejemplo, en este caso de Venus, con la pareja. Entonces puede haber una separación, un divorcio o una pelea donde se rompa definitivamente una relación. 28. Los planetas, al pasar de su estado retrógrado a su marcha directa, se mueven lentamente y su influencia durante esta lenta propulsión no es tan vital ni tan poderosa como cuando marchan velozmente. Claro, porque tienen que tomar como su impulso, es como un carro, no lo aceleras de inmediato y corre de inmediato el carro, tiene que ir progresiva a la velocidad. Y bueno, esto se refiere también al planeta estacionario, que tiene que ir poco a poco ya. Cuando sale, esa es la R que aparece en los mapas, la R de retrógrado. Entonces influyen mucho en el terreno de la salud. 29. Los planetas son fuertes cuando se hallan en signos de su misma naturaleza y también cuando están en aspecto con los planetas que están en signos compatibles. O sea, por ejemplo, esta es mi carta. Yo tengo a Júpiter en Sagitario. El planeta está compatible con el signo, pero también tiene un trino con mi ascendente. Y Aries tiene esa misma tendencia. Júpiter parece ser un planeta tipo fuego, Sagitario es tipo fuego, y Aries es tipo fuego, entonces hay compatibilidad. Y así, por ejemplo, Plutón
está en Virgo y tiene un aspecto con Saturno que está en Capricornio. Entonces hay compatibilidad. Hay compatibilidad, digamos, porque Saturno pues rige su propio signo y Plutón, pues de alguna manera tienen buena comunicación y relación porque los dos implican contracción, tanto Saturno como Plutón son contracción. Entonces, Plutón, recordamos a Hades, que rige el mundo de los muertos. Saturno, pues es Cronos, el padre que fue castrado por su hijo Zeus. Entonces, pero aquí afortunadamente es Trino, si no, no me imagino. Ya no les digo los malos aspectos, porque si no, eso sería otra cosa. 30. Cuando la hora del nacimiento es desconocida, puede conseguirse un diagnóstico muy bueno, considerando a la primera casa de naturaleza semejante a Aries, la segunda Tauro, la tercera Géminis, y así sucesivamente. O sea, como el horóscopo natural. Y así también se puede acertar a la interpretación, no para su carta, sino para interpretar algo que esté sucediendo en ese momento. 31. La influencia de Saturno es contrayente, mientras que de la de Marte es dilatante, relajante y reblandeciente, claro. Saturno rige la contracción. Lo vemos en el invierno, la contracción del calor. Y Marte es dilatante, ¿por qué? Porque es un planeta, lo vemos por ejemplo en su flecha de acción, de proyección, pero también tiene este efecto relajante y reblandeciente. Lo vemos por ejemplo, Marte rige los ácidos, y los ácidos que también están en el cuerpo. 32. El Sol rige el fluido vital, el cual se especializa, es decir, se admite, elabora y actúa por medio del vaso. El vaso sabemos que forma parte del sistema inmunológico. Cuando el Sol está afligido, al nacimiento, la enfermedad se presenta frecuentemente cuando los planetas progresados o por progresión afligen al Sol. Claro, esto por arco solar, por ejemplo, la regla para el arco solar es 1 grado igual a 1 año. Entonces, cuando se progresa el planeta y hace una mala configuración con el del nacimiento, o sea, con el Sol o con Saturno, entonces es cuando hay problemas, o sea, es cuando va a repercutir en la cuestión que rige el Sol. O sea, por ejemplo, en el plexo solar, el vaso, el corazón, las arterias, la espina dorsal, etc. 33. Cuando el Sol o la Luna radical, o sea, de nacimiento, Sol o Luna, o sea, las luminarias, están dentro de la órbita de las Pléyades, les decía hace rato, 29 de Tauro, Ascellí, 6 de Leo o Antares, 8 de Sagitario, hay la indicación de que la vista será afectada, y eso sí lo he comprobado muchas veces. Pero también si Saturno, Marte y Urano están también en estos puntos, también van a tener problemas de la vista. 34. Mercurio en la casa 12, afligido por el Sol, Saturno, Urano, Marte, y también Mercurio en Capricornio, la casa de Saturno, cuando está afligido por un maléfico, afectará al oído, claro, porque el oído tiene que ver, sobre todo con Saturno. Yo lo he visto mucho con Saturno en casa 12ª o en Piscis. Afecta mucho al oído. Entonces aquí están los padecimientos de la vista: glaucoma, conjuntivitis, queratitis y lentes, sobre todo lentes intraoculares. Tiene que ver cuando estos planetas Sol, Luna, Saturno, Marte y Urano están en las, ¿cómo se llama? En las nebulosas. 35. Vigílese a los planetas maléficos cuando estén colocados en las casas 7ª o 12ª, porque la casa sexta es la que rige las enfermedades y la 12ª gobierna o indica los hospitales y los puntos de confinamiento. O sea, si hay planetas en la 6, la 12, y si está la 8, te indica cirugías también. 36. Es necesario observar la antipatía entre ciertos signos y planetas. Por ejemplo, el candente o signo de fuego Marte puede estar situado en un signo de agua, Piscis, no le va a favorecer. O bien el signo frío y terrestre Saturno lo puede estar en el signo de Aries, tampoco le favorece, no es su naturaleza. Entonces, cuando un planeta está en el signo de su detrimento, puede convertirse especialmente en una amenaza de la salud. Esto lo vimos cuando vimos dignidades y debilidades de los planetas. Entonces, si el planeta está en su detrimento, ustedes saquen qué planetas tienen en detrimento. Puede ser una amenaza para la salud.
Y también les digo una mala relación de un planeta en un ambiente que no les es favorable, también hay tendencia a la mala salud. No sé si los estoy deprimiendo, porque creo que yo ya me estoy deprimiendo. 37. El lugar donde Saturno se halla en el horóscopo es muy verosímil que sea un punto débil en el cuerpo físico y el punto más fácilmente afectado por la enfermedad. Por ejemplo, si Saturno está en Piscis, ¿qué problemas le va a dar? Problemas del hígado. Problemas del hígado, problemas en los pies, deformaciones de los pies o problemas en el sistema inmunológico. Entonces, ustedes tienen que checar si Saturno estuviera, por ejemplo, en Acuario, mala circulación de la sangre. Si estuviera en Tauro, problemas en la garganta, en las amígdalas y en la tiroides. Si estuviera en Cáncer, demasiado ácido clorhídrico y una muy lenta digestión. Si estuviera en Virgo, mala asimilación. Si estuviera en Libra, problemas en los riñones, no filtran bien la sangre o pudiera haber inflamación, nefritis, por ejemplo, de los riñones, etc. 38. Los espíritus de Lucifer, del planeta Marte, ayudan al mantenimiento del calor de la sangre por la disolución del hierro, un metal marciano, y capacitan a la sangre para atraer el oxígeno, un elemento solar. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? ¿Cómo activo a Marte? Lo vimos cuando vimos los 4 elementos. Ejercicio, toda la actividad relacionada con el hierro, digamos resistencia, los gimnasios, todo eso ayuda al mantenimiento del calor o la disolución del hierro o la alimentación a base de alimentos que contengan hierro. 39. Un paciente con el planeta Mercurio en cuadratura con Saturno es propenso a sufrir de melancolía y tristeza. Debe elegirse un cuarto bien soleado y alegre, con paredes de color rosáceo. Uno de mis hijos tiene la cuadratura Mercurio-Saturno. Y nosotros no recorremos las cortinas, siempre están con las cortinas transparentes, son ventanas muy grandes. Y le digo, si quieres cierra las cortinas, le digo, está a tu gusto. Él no vive conmigo, pero casi vive conmigo. Viene cuando quiere, se queda aquí a dormir cuando quiere. Y yo sé de este aspecto de Mercurio con Saturno y sé que esto le produce depresión o melancolía. Entonces, tienen que orientar su cama hacia donde él da la luz del sol o el calor o simplemente donde esté bien iluminado. De hecho, él, al cumplir los 7 años, justamente estaba caminando sobre una bardita de piedra y se cae por cosa de nada y se fractura el brazo. Primera cuadratura de Saturno, y como estaba ya conectado con Mercurio, Mercurio rige los brazos, tuvo su primera fractura. Bueno, primera y ojalá que sea la única. Entonces, 40, el signo de León, el ascendente, con el sol en su signo de exaltación o Aries, da vitalidad abundante y fuerza para arrojar fuera la enfermedad. Eso creo que ya lo vimos en un aforismo anterior. O sea, ¿por qué el sol en Leo o en el ascendente? Si el sol está en Leo, pues es su signo regente, donde es regente, perdón, o el Leo que es el ascendente, o el sol en Aries da buena vitalidad, si es que no hay otras configuraciones. Si una aflicción de Marte ocasiona una enfermedad, podemos buscar ayuda cuando la luna progresada tome un buen aspecto con Venus. Claro, porque es la contraparte de Marte. Venus es un planeta benéfico, Marte es un planeta maléfico. Cuando la enfermedad sea de la naturaleza saturnina, podemos confiar con la mejor ayuda cuando la luna aspecte a Júpiter. ¿Por qué? Porque cuando está la enfermedad es de naturaleza saturnina, la persona tiene melancolía, tiene tristeza, tiene depresión, tiene pesimismo, ahora sí que está muy fatalista. Entonces, ¿cuál es la contraparte de Saturno? Júpiter. Júpiter es optimista, de fe, de confianza, de seguridad, de expansión, por lo tanto es un planeta que cree en la suerte, cree en Dios, cree en la divina providencia, por lo tanto va a salir adelante. Y finalmente, perdón, porque me exalté. Ay, espérenme.
Bueno, 40, si la luna está en conjunción con Saturno al principio de la enfermedad, o sea, esa conjunción pues no es favorable. Podemos esperar que la enfermedad sea larga y larga duración, claro, porque Saturno tiene que ver con cosas crónicas. Ahora, la luna hay una relación entre la luna y Saturno. El ciclo de la luna son 28 días, el ciclo de Saturno son 28 años. Y cuando se progresa la luna y Saturno, pues hay una correlación porque realmente si ven el símbolo de Saturno, está la materia, la realidad, el principio realista de la vida, y está la luna. Aquí está la luna, que es el alma precisamente. La luna es el alma. Entonces, esta relación es tensa o es crónica, se puede hacer crónica la enfermedad. Sabemos que va a ser de larga duración, pero sin embargo hay una afinidad. ¿Por qué? Cuando se toma responsabilidad del cuerpo, cuando se toma responsabilidad de la salud, cuando se corrigen hábitos, que es cosa de la luna, cuando se corrige ver cómo están las emociones o se descubre por qué, entonces se puede salir más fácilmente de esta situación. Y finalmente el último, la enfermedad relacionada con la luna es de naturaleza aguda y puede cambiarse dentro de los 28 días. Pero cuando la enfermedad se relaciona con el sol es de naturaleza crónica y con tendencia a ser de duración más larga y se resistirá al tratamiento con más intensidad. Lo que habíamos dicho en un principio, el sol da enfermedades crónicas, la luna da enfermedades agudas. Entonces, pero cuando la luna, por ejemplo, llega a su ciclo, a su revolución sinódica, entonces ya pasa a otro signo y la enfermedad pues ahí puede salir adelante. Bueno, pues eso es toda la exposición. Creo que terminé a buena hora. Pensé que no iba a terminar, pero bueno, es mucha la información, pero pues lo que puedan revisar que les sirva a ustedes, pues con eso sería suficiente. Y no sé si tienen algún comentario, aportación, duda, algo que quieran complementar. No, pues Esos sí. algoritmos están como para aprendérselos de memoria. Genial. Con la experiencia se va, poco a poco se va empapando de todo eso. Yo sí ¿Mandé? quiero comentar que yo tengo mucho fuego en mi carta y que es muy raro que yo me enferme. Yo casi no me enfermo y cuando me enfermo es como muy rápido. Casi siempre es de la garganta y del estómago y casi siempre como por cuestiones emocionales, pero es algo muy rápido. Claro, la garganta tiene que ver con lo que no quiere decir o lo que no quiere expresar o con lo que tiene atorado y que pues, se le dificulta manifestarlo. Pues tiene que ver la garganta, pues es el verbo, es Mercurio. Entonces usted revise Mercurio, seguramente está en detrimento o está en caída, ¿verdad? Está en Sagitario. Claro, está en detrimento, así es. Sí, así es. Pues Francisco, por mi parte es todo. Si hay preguntas o si hay comentarios, pues adelante. Cecilio, tiene una Sí. pregunta. Cuando tengo Urano oposición con el Sol, también tiene que ver problemas con la figura paterna, con mi padre. Ahí nos habla de ausencia del padre o irresponsabilidad del padre. Si es un mal aspecto, irresponsabilidad del padre o el padre muy liberal o muy poco, digamos, responsable de sus, ¿cómo se llama? De sus actos. Entonces, Urano, ¿cómo se llama? Tiene que ver con Acuario y Acuario tiene que ver con lejanía. Por lo tanto, nos habla de una posible ausencia afectiva. Ahora, Urano no es muy expresivo, no es muy expresivo afectivamente. Por lo tanto, Urano siempre predispone al alejamiento. Es más un planeta mental, es más de ideales, de planes, de proyectos, más que de apapacho, más de confortar físicamente. Entonces, Y la tengo ahí en Urano en la casa 6 de la salud. Y a Saturno en la 12 también de salud y a Mercurio en la 8 de salud también. Que ver eso. Gracias por la información. Sí, tienes que cuidar ahí, por ejemplo, el sistema nervioso, que no se sobreagote o se abuse mucho el sistema nervioso. Con Urano son los tics nerviosos, las enfermedades espasmódicas, los calambres, los adormecimientos. Todo eso tiene que ver con principalmente el sistema nervioso. Sí, ayer me dio un calambre y coincidió ayer.
Gracias. Yo tengo una duda, maestro. Sí, adelante. Sí, yo tengo una duda. Yo tengo a Marte en Cáncer y mi hija lo tiene en Tauro. Sí, ¿Y cuál es la duda? es que es un signo de fuego que está en agua, Así es, pero ¿cuál es su duda? o sea, la enfermedad. Yo había leído que somos propensos al azúcar por el vaso, no sé si sea cierto. Marte en Cáncer, por ejemplo, está en caída. Sí, ajá, sí, Entonces, se ve. eso le va a dar problemas en el sistema digestivo. ¿Por qué? Ah, ya. Porque Marte tiene que ver con muchos ácidos, mucha acidez en el estómago, ácido clorhídrico. Entonces, Ok. usted tiene que tomar más una alimentación más alcalina. Ahora, ¿qué predispone eso? Que usted su coraje, su enojo a nivel familiar no lo saca, no lo desfoga, precisamente por la caída de Marte en Cáncer. Entonces a usted se le dificulta sacar su enojo, su coraje, su rabia, no lo expresa y lo saca por compulsión y eso le predispone a tener problemas digestivos. Oh. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Maestro, yo tengo a Urano en casa 8 y está en exilio. Y dijo que era de cirugías y ese tipo de problemas, ¿no? Ajá, ¿y cuál es su duda? Eso de, por ejemplo, si yo tuviera una cirugía próxima, tengo que fijarme en eso, o también dijo que con la luna. Pues dije muchas cosas, pero si no tiene en pie una cirugía, pues ni se preocupe ahorita. No, sí la tiene. Sí. Ah, ok, entonces Sí, cheque todo. Me llamó la atención por eso, porque dijo que Urano se refería a las cirugías, y sí he tenido varias cirugías y pues en referente a la cabeza, la mandíbula. Ahorita tengo una cirugía pendiente de una muela que me la tienen que sacar, pero con cirugía, porque tengo problema de mandíbula. Y eso lleva mucho cuidado, pero tengo otra cirugía pendiente después y yo dije, ¡ay Dios! Esto para mí está súper interesante. Claro, porque Urano le predispone en la casa 8 a tener, Urano es un planeta impetuoso, inesperado, súbito, de reacciones que no se esperan, que no se planean, sino se dan, que una cirugía que se va a dar y que ya es urgente y que ya se tiene que hacer. Ahora, habría que ver el signo y habría que ver el signo Sagitario, casa 12. Sí, y también, y también tengo a Plutón en casa 8. Sí, no, pero son cosas muy aisladas. Ah, Déjame bueno. ver. Sí, es que así no se puede interpretar. Miren, bueno, está bien. Déjenme ver, espéreme, no se me vaya. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver por qué esa tendencia a las cirugías. Nada más, téngame paciencia, voy a abrir mi programa de astrología. Ahorita vamos a hacer un caso práctico, tenemos 2-3 minutos. Así que, bueno, mientras los demás, si tienen alguna aportación, duda, comentario. Sí, una pregunta, Cecilio. Adelante, Carlos. Sí, mira, la verdad es que, híjole, hermano, diste mucha información, es mucha información, así como que uno queda como hasta espantado, ¿no? En este caso, ¿tendría que consultar poco a poco cada cosa que tú estás dando? ¿O cómo se le puede hacer? Porque sí es demasiada información. ¿Qué aconsejas en este Pues aspecto? cada vez cuando conozcan a alguien, cada vez cuando usted tenga algún problema, cheque eso, vuelva a ver la grabación y así se va aprendiendo, así se va estudiando. Yo lo que hago para aprender astrología es ver cartas totalmente y ver a las personas, observarlas y ver cómo se manifiesta. Es la mejor forma de aprender astrología. Entonces, pues no quiero asimilarlo todo porque si, a lo mejor nunca le va a pasar ninguna de estas características, pero si conoce a una persona, pues ahí obsérvela y vea, y si puede conseguir su carta, obsérvela y ahí va a ir aprendiendo. Con la propia familia también, ya se le dice. Con la propia porque familia, claro. No entendía a mi marido y ya lo estoy entendiendo. Sí, ok. La persona de que me dijo de las cirugías, ¿me puede dar su nombre? Sí, Lourdes González. Ok, ¿me das sus datos de nacimiento?
1128 de 55. A ver, espérame, ¿qué es 1128? ¿Qué mes nació? Noviembre el 27 de noviembre del 55. Ah, sí está mejor. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana, supuestamente un lunes. O sea que no estás segura. ¿En Pues dónde sí, nació? A las 9, entre 9 y 9, pero... ¿Dónde 9. nació? En León, Guanajuato, pero vivo acá en Tijuana, San Diego. León, Guanajuato. Sí. Es León de los Andamas, ¿verdad? Es que luego el programa Rosa. Es que si ven a Guanajuato, es que hay muchos León. Guanajuato. Ah, acá está León, México, nada más. Sí, León, México, pero son 2 horas de diferencia porque estoy a Tijuana, San Diego. Sí, pero estamos sacando el natal, no el retorno. Ah, ok. Entonces vamos a ver, miren. La casa 8. La casa 8 no hay ningún planeta. Usted me dijo que había un planeta en la 8. No hay ninguno. Tengo 2 planetas en la 8. ¿Cuáles son? Tengo Urano y Plutón. Urano en exilio y Plutón en... A ver, le rectifico los datos. 27 de noviembre del 55 a las 9 a.m. Sí. No, según la carta no hay ningún planeta en la 8. Es que tal vez porque ya me lo ajustaron a las 2 horas, de diferencia. Pues entonces no es la carta real la que me dio. Sí, porque aquí no hay, en la casa 8 no hay planetas. Deme la ajustada entonces. Yo pienso... Pero pues, bueno, ya se le terminó el tiempo. Sí. No estuvo a dar esta carta, pero bueno, es que... ¿Puede dejar sus datos, por favor, o me los da? Ahí están en el colegio, en el COIPU, ahí están mis datos. Ok, gracias. Bueno, Francisco, pues no les quito más su tiempo. Gracias, muy interesante, súper, gracias. Pues muchas gracias, Cecilio, como siempre, muy agradecido, muy interesante, muy bien presentado, tuvimos 60 participantes, la mayoría de los comentarios que están aquí en el chat, por no decir todos, pues te felicitan mucho, todo el mundo quedó muy agradecido y muy agradado. Y pues decirles que la próxima semana le corresponde el tema a Miguel Antonio Aranda, va a hablar sobre la psicología de los 4 elementos. Pues, sí. Con esto ya estamos despidiendo la transmisión. Cecilio, gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias. gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Saludos.